Analista de negocios del diario Clarín. Me estoy refiriendo a Anabela Quiroga. ¿Cómo te va, Anabela? Silvio Sacomani te saludo, un gusto. Hola Silvio, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo va todo? muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien también. Bueno, mejor así. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, que hayas aceptado la invitación. Para nosotros es un honor realmente. Bien, Anabela, en Bueno, primer término quiero consultarte algo que están manejando las consultoras privadas en torno al tema de la inflación. Y obviamente cuál es tu evaluación al respecto, porque las consultoras están estimando que hay grandes posibilidades de que la inflación del mes de agosto esté por debajo del 4%. sí, exactamente, Silvio, eso es lo que se está calculando ahora. Bueno, faltan 2, 3 días para que cierre el mes y las proyecciones hasta ahora te diría que la mayoría se inclinan por un número que esté en torno al 3,8%, digamos, al filo del 4% de lo que fue julio, que hasta ahora es la inflación más baja del año, pero no muchísimo más abajo. Uh-huh. Eh, Son muy pocas las consultoras que dicen que podría estar por encima, y las que más dicen más alto que podría ser sería 4,2. Así que es un margen chiquito, pero la mayoría, si entre 6, 7, 8 consultoras que son las que miden todos los meses inflación, te diría que de 8, 7 están marcando abajo de 4. Bien, Así que las expectativas en ese sentido son buenas, sobre sí. todo teniendo en cuenta que no es que agosto fue un mes absolutamente quieto, porque hubo subas de prepagas, de boletos de colectivos acá en la ciudad de Buenos Aires, y algún impacto de tarifas también. Así que hubo como aumentos estacionales que por ahí los otros meses previos estaban frenados, pero que ahora se van reactivando de a poco. Bien. Ahora, ¿en qué se basan precisamente las consultoras para destacar que cabe la posibilidad de que la inflación esté o el IPC esté por debajo del 4%? Bueno, estas que yo te digo son todas, cada una tiene su propia medición, siguiendo como una canasta de Sí. bienes y servicios, que casi todas no hacen una medición nacional como la que hace el INDEC, sino que están más bien centradas en Buenos Aires, y hacen un relevamiento mucho más limitado, ¿no? Pensá que el INDEC mide 130.000 precios, y esto no, nadie tiene ese poder Claro, como de seguro. relevamiento. Pero cuando vas a ver cuáles son las razones por las cuales la inflación seguiría bajando, aunque lentamente, bueno, la primera razón tiene que ver con la recesión, con la caída del consumo, que si bien se va mesetando, sigue siendo negativo los Uh-huh. valores que vemos en otras mediciones que se hacen respecto del poder de compra. Si bien es cierto que empezó a haber una recuperación en ciertos sectores salarial, sobre todo en el sector privado registrado, todavía el consumo sigue estando muy por debajo del año pasado. También hay que tener en cuenta que los números del año pasado eran muy altos, Claro, porque elevadísimos. estaban fogoneados primero por la incertidumbre, ¿no? No, el año pasado a esta altura recién habíamos pasado las PASO, estábamos todos ahí como sorprendidos con la perspectiva que tenía Milei en ese momento, que no parecía a priori que iba a terminar como terminó. Eh, entonces, bueno, hubo como todo un consumo anticipado de una necesidad de acopiar, porque estaba el temor de que la inflación fuera más alta, de que el dólar acababa de subir el dólar. ¿Te acordás que después de las Sí. PASO al día siguiente Sergio Massa metió una devaluación? Uh-huh. Así que toda aquella incertidumbre se reflejó en una actitud defensiva de los consumidores, decir, bueno, compro ahora antes de que todo esto explote. Después todo eso se potenció más cuando en su campaña electoral Massa fue como dando incentivos para el consumo, ¿no? Distintas variantes, como una suerte de plan platita para estimular el consumo con cuotas y esas cosas. Así que la base de comparación del año pasado es alta. Cuando ves los números ahora todavía sigue habiendo caídas de 2 dígitos respecto del año pasado, pero algunas mediciones empiezan a dar una recuperación de julio contra junio.
en el consumo. Sí. Sin embargo, cuando ves la general, las ventas siguen estando bajas y eso es como que le pone un tope a la inflación. También el tope de la inflación está dado, por un lado, porque el dólar oficial sube poco, 2% mensual, y por otro lado, porque se frenó la inercia que traíamos con la emisión monetaria, ¿no? Al no haber el nivel de emisión monetaria que había antes, bueno, se le va quitando combustible a la inflación. Seguro. La pregunta es qué va a pasar de acá en más, ¿no? Si Claro. esta situación en la que estábamos Claro, exacto. marca un nuevo piso o si se puede ir más abajo todavía de este supuesto 3,5, 3,8 que podría haber para la inflación de agosto. Que precisamente es lo que tiene en mente el gobierno. Piensan llegar al mes de diciembre. Yo, si mal no leí, si mal no recuerdo, rectificame si no es así. Digo, el gobierno estima llegar con un 2% para fin de año. Sí, esa es la expectativa que tiene, Esa es la ¿no? expectativa, El ministro Luis Caputo tiene muchas expectativas también sobre la inflación de septiembre, en especial a partir de esta medida que anunció y que confirmó días atrás de que van a bajar la alícuota del impuesto país para los productos importados. Esto debería abaratar no solo los productos que son totalmente importados, que vienen ya hechos de afuera, sino ciertos insumos para algunos sectores que producen aquí en Argentina. Bien. Entonces esto podría tener un efecto sobre la inflación. Sobre eso hay muchas dudas, ¿no? Y sí, porque vos tenés, porque, por ejemplo... Bueno, la recesión un sí. poco es un estímulo para que bajen los precios, pero por otro lado hay como todo un historial en Argentina donde cada vez que se baja un impuesto, digamos que esto es un impuesto, no siempre eso se traduce en una baja del precio final al consumidor, ¿no? Sino que muchas veces las partes que están en el medio, desde el productor al distribuidor, se van quedando con una parte de eso para compensar la pérdida que vienen arrastrando Claro, en los últimos meses. Exactamente. En mi casi interrupción, que te pido disculpas por la misma, No. Lo que te quería plantear era que, vos además de la posibilidad de que no disminuyan los precios como estima el gobierno, tenés que hay varias empresas que están estoqueadas ya y que han comprado con el impuesto país a 17.5. Ese es todo un tema también, ¿no es cierto? Sí, eso también influye ahí, por eso ahí es un mix que hay que ver, ¿no? Y hay que ver también cómo van reaccionando las empresas, porque también lo que pasa a veces es que si los líderes del mercado dan un paso en esa dirección, a veces las otras empresas están un poco forzadas a seguirlos para no quedarse fuera del mercado, Claro, ¿no? exacto. Esto podría pasar, por ejemplo, con el tema de los autos 0 kilómetros, que hay una expectativa ahí de que podrían bajar de precio, no demasiado, pero un 3% se dice que podrían bajar, y va a depender justamente de cuál es la automotriz que toma la delantera y lo anuncia, ¿no? Una vez que una lo anuncia, si es una de las grandes, y se especula que podría ser una de las más grandes, las principales automotrices que producen acá en Buenos Aires, entonces eso, podría hacer que los demás también lo imiten. Seguro. Pero, hay que ir llevándolo poco a poco. Caputo espera que con esto la inflación de septiembre esté incluso por debajo del 3%. Es muy pronto para hacer pronósticos de eso cuando todavía ni siquiera tenemos el número de agosto, ¿no? Por supuesto. Anabela, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bien, gracias. Sí, vos recién decías que la proyección de septiembre que tiene el gobierno es para el 3%. Bueno, pero tenemos que van a tener el aumento justamente de luz, gas del 4 o 5%, o sea que 3% no creo que llegue ni ahí. Sí, por eso hay que ver ahí cómo lo van llevando, ¿no? También dijo Caputo que van a ir haciendo otro tipo de anuncios que deberían contribuir a bajar la inflación. Pero tenemos este aumento, como decís, también ahora va a haber un aumento de nafta, de combustibles en el fin de semana, entonces todo eso le va sumando presión. Claro, pero también es cierto que el factor recesivo es importante, o sea, como con el consumo todavía bajando, te pone un límite a la suba de precios. Ahí yo creo que la gran cuestión es,
cómo sigue esto hacia adelante, si realmente se puede perforar este nuevo piso que parece que tenemos en torno al 3,5 o 4% y bajar todavía a un escalón más y llegar a aquel 2% del que habla en el gobierno. Esa parte no está muy clara, porque lo que se ve ahora es que si pasara en septiembre, bueno, uno lo puede atribuir a esta medida en particular, pero no a un proceso de desinflación general, porque lo que se viene viendo es que la inflación núcleo, que es una parte del índice de precios, Sí, una parte limpia del índice de precios donde se le saca el efecto estacional, y los precios regulados, que venía bajando en los últimos 2 meses se estancó en torno al 3,8% y dejó de bajar. Entonces eso nos hace pensar que va a ser más difícil llevarla más abajo, a menos que no haya ninguna reactivación, ¿no? Ese es claro, como exacto. el tema donde el gobierno tiene que encontrar cómo usa la manta corta, ¿no? Si prioriza la baja de la inflación, que es lo que viene haciendo, y se banca que la actividad no repunte. Y eso también va a depender de cuánto tiempo más la gente sigue apoyando las medidas del gobierno, o sea, cuánto tiempo se puede seguir esperando Con que esta la elasticidad. reactivación llegue. Claro, exacto, exacto. Ahora Anabela, te saco un poquito de eje acá y te llevo al impuesto país. Ahora tenemos la baja, ¿no? De una parte del impuesto país al 10%, que era el impuesto por ahora que más recaudaba. ¿Tenés ahí en mente de cuánto dejaría de recaudar el gobierno y cómo tienen pensado justamente equilibrarlo? Bueno, el impuesto país pasó de un año a otro de representar el 1,5% de la recaudación a representar el 6,3% de los últimos números que tenemos, que son los de julio. Esta baja que se dispone ahora es sobre una parte solamente, ¿no? Se baja una alícuota que estaba en 17,5 a 7,5 solamente para los productos importados. El impuesto país se cobra también sobre los consumos en dólares En el exterior, que hace la gente, Sí. y sobre el dólar ahorro. Cierto que ahora prácticamente nadie compra dólar ahorro en el banco porque le conviene más comprarlo a través del dólar MEP, que es mucho más barato y es legal también, que ir al dólar ahorro. Así que la mayor demanda ahí viene por las compras en el exterior y los viajes de turismo también. Así que esta baja ahora del impuesto va a pegar sobre la recaudación. Sí, eso es un hecho, pero bueno, el gobierno se había comprometido no solamente con su audiencia, digamos, con los empresarios, y también con sus votantes a bajar el impuesto, sino también con el Fondo Monetario, ¿no? Hay un compromiso ahí con el fondo que hay que cumplir, y el gobierno tiene la expectativa de que lo que pierda de recaudación con este impuesto se pueda compensar de algún modo, ya sea por el blanqueo, que es lo que está vigente, y que hasta ahora más o menos viene funcionando según lo que se puede ver de las nuevas cuentas abiertas para blanquear estas operaciones, por el plan que hay para bienes personales, que el gobierno les ofrece a quienes tienen que pagar bienes personales que paguen por adelantado los próximos 5 años, y entonces ahí les da como un beneficio, un ahorro. Y también hay una expectativa de que esos índices que empiezan a dar una idea de que hay un repunte de la actividad se consoliden. Porque ¿qué es lo que pasó con el impuesto país? Como durante todo agosto se venía hablando de que iba a bajar la alícuota, muchas importaciones se frenaron, se frenó el pago de esas importaciones. Exacto. Y estuvieron esperando ahora que se baje la semana próxima. Entonces, esto bajó la demanda de dólares, le permitió al Banco Central comprar dólares, que era algo que nadie esperaba que hicieran para agosto, porque por cuestiones estacionales, como la cosecha ya terminó, agosto es un mes negativo. Sin embargo, el Banco Central pudo comprar y estamos casi en 700 millones de dólares que ha comprado durante este mes. Y bueno, se espera que entonces todas esas importaciones que no se pagaron en agosto se concreten en septiembre y octubre, y eso les levante un poco la recaudación. Entonces eso también podría compensar un poco lo del impuesto país. Y el otro tema es ganancias, ¿no? Que empieza a regir ahora
que Sí. vuelven a pagar ganancias. Te iba a Un consultar montón de gente que no pagaba. si eso equiparaba de alguna manera, si la disminución de 10 puntos del impuesto país, en torno a la recaudación, obviamente. Esa es la expectativa que tiene el gobierno. No está tan claro que lo vaya a equiparar de todo. Y además recordemos otra cosa, el impuesto país tiene que terminar a fin de año. Porque Claro, cuando exacto. se creó, que fue en el comienzo de la presidencia de Alberto Fernández, se creó durante 5 periodos fiscales que termina en diciembre. Ujú. Entonces, ahí sí va a haber un problema. Porque se pierde toda la recaudación que, como te decía, este año viene representando el 6%, y además va a crear otro problema que tiene que ver con lo que hablábamos recién del dólar tarjeta. Sí. Hoy el dólar tarjeta está como en 1.550 aproximadamente, y sin embargo, cuando vos ves los números, los últimos números de julio, hay más argentinos que viajan al exterior que extranjeros que vienen al país. Claro. Eso porque se revirtió lo que venía pasando hasta el año pasado, que era que venían los vecinos, uruguayos, chilenos, paraguayos, a comprar a Argentina cosas básicas, desde cosas de almacén hasta Hasta combustible, ¿te acordás? Claro, La frontera de Uruguay, la claro. ciudad frontera era un problema enorme, y ahora lo que pasa es al revés, argentinos que cruzan para comprar, para estoquearse afuera, porque es mucho más barato. Pero si ya con este dólar que es alto tenemos este déficit, si le quitan el impuesto país y el dólar podría bajar a 1.200, ponele, entonces ahí la demanda de argentinos queriendo irse, no solamente a comprar, sino irse de vacaciones afuera, va a crecer mucho. Entonces hay como una idea de que, está bien, el impuesto país va a terminar en diciembre, pero algo va a tener que hacer el gobierno con eso. Y Seguro. solamente puede hacer dos cosas: devaluar, que hasta ahora da muestras claras de que no piensa hacerlo, o ponerle algún otro tipo de recargo que le permita, por un lado, frenar el aluvión de argentinos yéndose a veranear al exterior, lo que les crea un agujero a las cuentas en dólares, a las cuentas del Banco Central, y por el otro lado, bueno, seguir teniendo algún tipo de recaudación. Esa parte todavía no está clara. Lo que sí está claro es que el impuesto tiene que terminar porque legalmente se acaba en diciembre y porque, como te decía al principio, hay un compromiso con el Fondo Monetario de que va a terminar. Seguro, seguro. Ahora entiendo que por estos días el ministro de Economía va a viajar a Arabia Saudita para solicitar un crédito de unos 10.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. Según el gobierno, lo que destacan es que con esos 10.000 millones de dólares en las arcas del Banco Central pueden ir eliminando por lo menos algunas restricciones, no del todo, pero digo restricciones que tienen que ver con el cepo. Ahora, la consulta que te quiero hacer, ¿qué garantía puede brindar la Argentina en relación a este crédito que le va a pedir, insisto, de 10.000 millones de dólares, es lo que se estima, a Arabia Saudita? ¿Qué va a ser, una suerte de repo? Y bueno, ahí esas son las versiones que se manejan, ¿no? Que podría haber alguna especie de repo que tuviera como garantía tanto los bonos argentinos como, bueno, esta secuencia del el oro del Banco Central que está depositado en Londres. Esa es una especulación. Lo cierto es que el gobierno cada vez da señales más claras de que no va a levantar el cepo ahora, y que para levantarlo necesita dólares, y esos dólares tienen que provenir o de un convenio como este, algún tipo de repo, o del propio fondo, o de un repunte fuerte de la economía que haga crecer las exportaciones. Pero esto que haga crecer no tanto las exportaciones, porque las exportaciones crecen, sino que revierta la confianza y haga que ingresen dólares. Seguro, Esa seguro. parte es la más compleja. Pero ahora cuando hablas con los analistas y con los funcionarios, bueno, todo indica que el cepo se va a quedar bastante tiempo. Uh-huh. Vamos a tener que convivir con el cepo a lo largo del año próximo, por lo menos hasta las elecciones, y que por ahí lo que va a ir pasando es que van a ir levantando algunas restricciones, como esto, o ir bajando las alícuotas, como pasó con eso del impuesto país, uh-huh, o ir facilitando operaciones para algunos rubros que son críticos
para el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, hoy anunciaron que van a hacer como una apertura de la importación de acero y de aluminio, que pueden, bueno, que también es importante, también ayuda a bajar como los costos de algún modo. Seguro. Además hay que tener presente, creo que todos los componentes que tienen que ver con el acero en la Argentina son o tienen que ver con un 50% aproximadamente más caros que el promedio mundial. Sí, no tengo muy claro si el número exacto, pero sí, o sea, hay una diferencia fenomenal, ¿no es cierto? Hay una diferencia importante ahí, bueno, y esto podría abrir la importación desde lugares que hasta ahora no ingresaba, y eso podría beneficiar sobre todo a los fabricantes de autos, por ejemplo. Claro. Y tal vez algunas líneas de electrodomésticos o línea blanca. Pero bueno, hay que ver cómo se vaya concretando eso, porque como decías antes también, muchas de esas fábricas están estoqueadas todavía, no tienen producción que hicieron el año pasado, porque el año pasado recordemos que pasaban las dos cosas. Mientras la gente iba al supermercado y compraba todo lo que podía y compraba 10 litros de aceite para guardarlos por las dudas, bueno, las fábricas también adelantaban producción, aprovechaban que la importación estaba barata de insumos en ese momento y se estoqueaban porque no sabían lo que iba a pasar después. Entonces todavía hay un stock ahí también. Entonces, si se hace esta baja, esta apertura de importaciones, el efecto real lo terminemos viendo dentro de muchos meses. Claro. Anabela, te agradecemos muchísimo. Siempre es un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un beso grande. Un beso grande. Un beso enorme. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Anabela Quiroga.